Seguimos con más información en Noticiero 9 y en los últimos días se conocieron los datos actualizados de la pobreza en la República Argentina y también en la provincia del Chaco y han descendido. Exactamente, vamos a ahondar un poquito más en este tema y es por eso quien tiene la gentileza de atendernos es Guillermo Agüero, él es subsecretario de Coordinación Económica aquí de la provincia y quien tiene por supuesto la amabilidad de estar aquí en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, subsecretario? Muy buenas tardes, José Novo y Denis Basile, los saludamos. ¿Cómo anda? ¿Cómo están, Denis? ¿Cómo están, José? Un gusto. Buenas tardes. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien, Guillermo, muchas gracias nuevamente por el contacto. ¿Cómo toma la provincia el descenso de estos valores en la pobreza? Bueno, como ya lo venía diciendo en mis entrevistas, es un tema que hay que analizarlo con varias aristas y desde varios aspectos, ¿no es cierto? Primero que nada, tenemos que a diciembre del 2023, la pobreza en el Chaco, sobre todo principalmente en el Gran Resistencia, el conglomerado urbano más importante de la provincia que toma el INDEC como base de análisis, daba un 66%. Primer semestre del 2024, producto del arrastre de esa emisión descontrolada y esa inflación que nos llevaba ya con un grado de aceleración hacia una hiperinflación, fomentada desde el gobierno de Fernández, de Massa, se alcanzó un 76%, ¿no es cierto? Y hace unos días conocimos la inflación del segundo semestre, el índice de pobreza del segundo semestre del 2024 y con cierta satisfacción recibimos que la provincia del Chaco, principalmente el Gran Resistencia, tuvo una reducción de 6 puntos porcentuales en el índice de pobreza con un 60%. ¿Por qué digo, por un lado, cierta satisfacción? Por cuanto evidentemente se vislumbra que las políticas públicas que se van implementando de nación y las que se van llevando adelante desde provincia van marcando que vamos por la senda correcta y vamos trabajando muy bien y analizando estadísticamente esta cuestión nos permite desarrollar políticas hacia adelante. Pero por otro lado, nos genera una enorme tristeza, una gran preocupación, porque en definitiva somos el conglomerado más pobre del país. Y más tristeza y más preocupación y hasta más indignación nos despierta el hecho de que no solamente somos el más pobre contrastando contra conglomerados del sur del país o de provincias ricas que tienen otros ingresos y regalías, sino cuando lo comparamos contra el mismo NEA, que es una de las regiones más pobres del país. El promedio del NEA tiene el 47% de pobreza. Entonces ahí desgranamos un poquito y vemos que Formosa, 46% de pobreza contra un 60% del conglomerado urbano de Gran Resistencia. Posadas el 43% contra el 60% de Resistencia. Y cruzamos el puente a 10 kilómetros, río de por medio, un 36% contra un 60% de Resistencia. En definitiva, y esto hay que decirlo claramente, dato mata relato, ¿no es cierto? Durante más de 16 años del gobierno nacional y principalmente del gobierno provincial, se fueron falseando indicadores. En cuanto micrófono tenían a su alcance, inclusive el exmandatario, el gobernador, funcionarios de las áreas económicas, señalaban que era una provincia con pleno pleno, con un sector privado plenamente desarrollado, y nosotros lo veíamos, la realidad del ciudadano común en la calle, en el día a día, una provincia sumida en la pobreza, sumida en la cultura del piquete, con la enorme asignación de recursos del sector público destinado a sostener estos intermediarios de la pobreza, dejando a las personas vulnerables rehenes, asfixiando a la caja de la provincia, no destinando los fondos donde debían haberse destinado, y en definitiva, cuando actúas de esta manera, con políticas públicas populistas, dañinas para el ciudadano común, terminamos en los indicadores de esta naturaleza. Entonces, esto nos ratifica otra cuestión fundamental. Nosotros del pasado tenemos que aprender, debe ser una fuente de aprendizaje. Ese pasado es el pasado al que no tenemos que volver los chaqueños. Y en definitiva tenemos que mirar hacia adelante, como ya lo venimos haciendo desde diciembre del 2023, bajo las instrucciones, bajo la visión del gobernador Esdevi y de todo el equipo de gestión, de que realmente para sacar al Chaco adelante debemos cambiar totalmente la matriz, cambiar la forma de ejercer la política, cambiar la relación con los ciudadanos, jerarquizar la institución, y se jerarquiza a partir de la verdad. Van mostrando los indicadores y siendo realmente verídicos en la comunicación con el ciudadano.
Ujú. Subsecretario, bien mencionaba usted, ¿no? Esta realidad que ha cambiado por lo pronto, ¿no? Estos porcentajes que han descendido de 52 al 38%, el plan de asistencia, sin embargo, sigue con un poco porcentaje alto. Ahora bien me pregunto, ¿cuáles son aquellas políticas o decisiones que continúan quizás para mejorarlas y revertir esta situación de la provincia del Chaco que ya históricamente viene siendo lamentablemente una de las más tristes? Perfecto, Liz. Mira, en esto, primero que nada, y como te decía recién, como funcionarios públicos, y esto es parte del cambio cultural que debemos instalar en la provincia y en el país, hay que empezar a decir la verdad. Y una parte de la verdad es decir que estos cambios que se requieren para salir de una pobreza realmente estructural, de una provincia con los peores indicadores, como estamos hablando en pobreza, con los peores índices en cuestiones educativas, con los déficits más grandes estructurales en materia energética, en materia de agua, hay que saber que para salir de esto, primero que nada, va a llevar mucho tiempo. No se hace de un día para el otro. Pero sí estamos convencidos de que ya hemos empezado a dar pasos hacia adelante. ¿Bajo qué visión? La visión del cambio de la matriz de esta provincia. Es una provincia con un sector público totalmente sobredimensionado, que se lleva más del 85% de los recursos de coparticipación para el pago de salarios, con 120.000 agentes entre activos y pasivos en una provincia con 1.100.000 habitantes, lo que demuestra a las claras que el sector público, el empleo público ha terminado resultando en un subsidio al desempleo, porque no hay un sector privado capaz de contener la demanda laboral que año a año se percibe de todos los chicos y de todas las personas que salen al mercado año tras año para desarrollar actividades. Entonces, el cambio de matriz implica hacer una fuerte apuesta por el desarrollo del sector privado. Para tener un sector privado fuerte va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que generar lo que denominamos un clima de inversiones. Durante muchos años la provincia fue hostil a las inversiones, no solo a las inversiones de los chaqueños, sino a la radicación de inversiones de otros lugares. Para esto hemos trazado un plan de acción que empezó el día 1 con la decisión del gobernador Esdero de que no se cortan más las rutas ni las calles. Bien. Esto perjudicaba al ciudadano, pero no solamente al ciudadano. Recuerden ustedes la ruta 11, con 3 bicicletas te cortaban 10 kilómetros de camiones que permitían el tránsito y el ingreso de mercaderías a la provincia. Hostil a las inversiones, hostil a la erradicación de empresas y en definitiva a la generación de riqueza genuina y de empleo en el sector privado. Subsecretario, y como parte de esta medida de aspirar a apuntar al aspecto privado, hay un paquete de iniciativas que se han enviado a la legislatura chaqueña. Sí, así es. La semana pasada, después de un trabajo que hemos realizado bajo la instrucción del gobernador Esdero, con Julio Ferro, secretario de Legal y Técnica y candidato a diputado nuestro, también con el ministro Alejandro Brand, con la directora de ATP, Viviana Kunche, y con todo un equipo técnico, hemos trabajado en el tercer paso hacia el desarrollo de la actividad privada, que es la reducción de impuestos, reducción y alivio fiscal para el sector privado. Desde hace años se viene requiriendo en el país y se viene reclamando en los últimos tiempos con mayor énfasis desde el sector público nacional, desde las cámaras empresarias, de los distintos sectores productivos, comerciales e industriales, una rebaja del impuesto más distorsivo de todo, que es el impuesto a los ingresos brutos. Todos reclamaban, todos pedían, todos hablaban, pero fuimos la primera provincia, Chaco, la primera provincia más pobre, con escasez de recursos, la que ha redoblado la apuesta y ha emitido una acción concreta. Preparamos un paquete de leyes que se ha presentado a la legislatura, que esperamos el urgente tratamiento, el acompañamiento de todos los sectores, de todos los diputados, de las distintas líneas políticas, para sacar cuanto antes. El esquema es el siguiente. En ingresos brutos, la reducción de la alícuota general, que actualmente es del 3,5%, a partir de la sanción de la ley, pasa al 3,2%, y a partir de enero del 2026 al 2,9%. A la vez, la alícuota mayorista pasa al 2,9% a partir de enero del 2026. Esta reducción impositiva coloca al Chaco entre las 3 provincias con menor presión tributaria en el impuesto más distorsivo, que como les dije es ingresos brutos. Por otro lado,
la alícuota impositiva de ingresos brutos respecto de la producción primaria se reduce en un 33%, con lo cual a partir de la vigencia de la ley pasa del 0,75 al 0,50. Para los alquileres comerciales ya trasladando impuestos de sellos, del 1,5 el pago de impuestos de sellos que se debe pagar cada vez que se realiza un contrato de alquiler de un establecimiento comercial, pasa del 1,5 al 1%. Y una muy buena noticia para toda la población, para todos los chaqueños y dinamizador del sector inmobiliario es que actualmente se paga por cada contrato de alquiler un monto del 1,5% de impuestos de sellos. ¿Quién es el ciudadano chaqueño que hoy firma un contrato de alquiler por un alquiler mensual inferior a 2 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy estamos en el torno de los 590.000 pesos, va a pagar 0% de alícuota de sello, que es un ahorro importantísimo en ese momento, que debe erogar mes de depósito, mes de garantía, primer alquiler, y a los otros alquileres por arriba de ese monto del 1,5 al 0,5. Claro, pero además de modalidad de ahorro, seguramente esperemos que también incentive para aquel que está pensando que pueda tomar la decisión. Subsecretario, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información que nos ha brindado. Gracias, José, gracias, Denis, y bueno, saludos a la audiencia. Muy buenas tardes.